resulta que son inocentes. Y en ese sentido es como nosotros ponemos nuestra postura y estamos en contra, ¿no? Por otro lado, también entendemos que, sobre todo en México, el país es bastante, tiende, ¿no?, a la corrupción, un poquito. Entonces, es muy vulnerable en ese sentido. También tenemos su postura. Sin embargo, creemos que sí no sería justo, no es justo, no llegamos al 100% en los tribunales, no llegaríamos al 100% de la seguridad de que de verdad es culpable. Siempre hay ciertos desvíos y podemos cometer, bueno, en este caso, las autoridades, ¿no?, bastantes injusticias. En ese sentido es que ponemos nuestra postura. A ver, mi compañero Daniel quiere comentar algo. Bueno, lo que sería más práctico y de mucha más ayuda sería implementar, no sé, algunos otros procesos directamente en las correccionales o en lo que son las cárceles de México para evitar lo que es la pena de muerte. Yo creo que todo individuo es capaz de cambiar su forma de pensar, y si en un momento actuaron de alguna forma mal o incurrieron en algún delito, yo creo crear más proyectos dentro de las cárceles para que toda esta gente pueda, bueno, reivindicarse o cambiar su forma de pensar y hacerlos una mejor persona, no tanto sin llegar a lo que es la pena de muerte. Darles un castigo de acuerdo a lo que hicieron, pero de alguna forma lograr que esta persona cambie su perspectiva y hacer una mejor persona de ella. Creemos también que estamos, bueno, nosotros estamos en contra de la pena de muerte, porque como comentaban mis compañeros, no debemos de nosotros tomar la posición de no darle la oportunidad a una persona de arrepentirse de sus actos. En esta cuestión, todos estamos expuestos a cometer errores y como tanto debemos de tener el derecho también de enmendarlos de alguna manera. Tampoco sería buena la cuestión de que implementáramos la pena de muerte, matáramos a una persona y no reparar el riesgo. ¿En qué caso? En lo económico, por ejemplo, ya que en las cárceles los ponen a trabajar y de esa manera generan ingresos, y ese dinero se puede ocupar para mantener a la persona, que en este caso que si ocurrió un asesinato, para mantener a la familia de la persona agraviada. También no sería bueno de esa manera la pena de muerte. Sería como un poco eso. Por ejemplo, yo pienso, bueno, creemos que por ejemplo la pena de muerte sí es válida, porque al tener una persona que mata, siempre tiende a matar otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Exacto. Tú matas, por ejemplo, a una persona de afuera, ¿no? Eres encarcelado, pero como ya tienes como que algo previo de que estás matando, corre el riesgo de que las personas que están en esas cárceles puedan ser asesinadas por la misma persona. Es por eso que nosotros decimos que no todas las personas, pero debemos darle la oportunidad a ciertas personas. Obviamente no todos van a actuar de la misma manera, no todos van a volver a repetir el asesinato, mucha gente se va a arrepentir y mucha gente lo va a volver a repetir, ¿no? Entonces es por eso que nosotros estamos en contra. Es que ella quiere hablar primero, Sí, por ejemplo, nosotros estamos a favor de la pena de muerte. ¿Por qué? Porque esto ayudaría a que otras personas cometieran los mismos errores, ¿no? Por el temor de que, bueno, si fulanito hace que le dieron la pena de muerte, pues yo no quiero morir, pues voy a evitar cometer la misma. Entonces, a la vez ayudaría a la autoridad a que hubiera menos delincuentes de ese grado. Ahora, yo digo que sí es buena a favor. Desgraciadamente, con buenas intenciones México no cambia. Y las buenas intenciones siempre se quedan en las cárceles. El 98% de las cárceles de México están saturadas de gente que desgraciadamente se dice inocente. Sin embargo, al momento de que los ingresan a las cárceles y a los penales de máxima seguridad, no existe un rango de diferencia con un delito menor y un delito mayor. Y desgraciadamente la persona que comete un delito menor, llámese un robo de un pan, lo meten a una cárcel de máxima seguridad donde se encuentran realmente las personas como pederastas, se encuentran homicidas, se encuentran incluso acusados de terrorismo, presos políticos, y los cuales desgraciadamente son los que influyen en esa minoría que tal vez no merezca estar ahí. Sin embargo, al estar dentro, se hacen una escuela de criminales en todo lo que es México.
si nosotros implementamos la pena de muerte, lógicamente vamos a tener prioridades, pederastas, secuestradores, por mencionarse algunos. Esos son los primeros que teniendo las bases fundamentadas y que los agarres en flagrancia, ahí es cuando realmente no tienes objeción realmente para no tener una pena capital. Y eso sería, digamos, el primer paso como para tener una educación hacia las nuevas generaciones en las cuales sí van a pensar dos veces el meterse en problemas, que desgraciadamente es lo que tenemos ahora. Digo, nosotros como el equipo negro sí estamos a favor por lo mismo. Desgraciadamente se vive mucha inseguridad y la inseguridad que tenemos es gracias a que estamos dejando pasar tanta delincuencia y que no implementamos una medida severa para poderla frenar, y la pena capital sería el principal paso que deberíamos de dar para precisamente frenar esa inseguridad. A ver, queremos presentarles evidencias y estadísticas del sombrero blanco. Bueno, dentro de lo que tenemos aquí, tenemos que en el año 2013, bueno, dependiendo del continente, ¿no? En China, por ejemplo, al menos en el 2013, 778 personas fueron ejecutadas en 22 países, perdón. China, fue quien más personas ejecutó en ese año. También en el 2013 se registraron al menos 1.925 personas condenadas de muerte en 57 países, lo que representa que fueron más que en el 2012. ¿Sí? En el 2013 hubo ejecuciones en 4 países que llevaban mucho tiempo sin utilizar la pena de muerte. Por ejemplo, Indonesia hizo su primera ejecución en 4 años, Kuwait fue primera ejecución en 6 años y Nigeria primera ejecución en 7 años. Vietnam, primera ejecución en 18 meses. Durante el 2013, solo 22 países alrededor del mundo, más bien de 1 de cada 10 llevaron a cabo ejecuciones. Un total de 140 países de todo el mundo, más de las 2/3 partes son abolicionistas en su legislación o en la práctica. Y 3 países que habían ejecutado en 2012 no llevaron a cabo ninguna ejecución en el 2013, que son Emiratos Árabes, Gambia y Pakistán. Perdón, esos ellos no ejecutaron a gente, o fueron los que menor ejecutaron. Ajá. Que no habían ejecutado en 2012, no llevaron a ninguna ejecución en el 2013. O sea, disminuyó, en general ha disminuido del 2013 a la fecha, ha disminuido y hay más países ahora que piden abolir la pena de muerte, mientras que obviamente se ha disminuido esto, ¿no? Claro. Ok, esta pregunta que nos hicieron, ya cerrando el punto de vista aquí con la compañía en cuanto a estadísticas, les voy a compartir otra pregunta para que ustedes comiencen su debate en cuanto a la nueva pregunta. Ya quedó establecido que si debería o no el gobierno implementar la pena de muerte aquí en México, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué si en otros países ya está implementada la pena de muerte y efectivamente si tú matas te matan, sigue habiendo delincuencia? O sea, realmente mi pregunta es esa: si por qué en otros países ya está implementada la pena de muerte sigue habiendo homicidios. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Entonces, precisamente, eso es lo que estábamos opinando hace rato, ¿no? Que aunque te digan tú tienes pena de muerte y ya lo condenan, pues hay muchas otras cosas que se pueden hacer, los abogados hacen, y es la corrupción. Entonces se desvía todo eso y resulta precisamente que de repente agarran a alguien que, porque todo eso se cree, ¿no? Agarran a alguien inocente, que es lo que decíamos. Pero ¿qué sucede? Que puede ser más viable para no cometer errores de tal magnitud como es la muerte, que pudiera ser la pena eterna, la cadena perpetua. ¿Y qué sucede también? Que como también son países
lo rompen, cualquier cosa, pues tienden a lo mismo, ¿no? O sea, apóyame, amigo. A cometer los mismos errores. Bueno, es que realmente el hecho de que se quite o no se quite, en este aspecto lo que ustedes dicen que sí se mantenga la pena de muerte, nosotros pensamos es de que no hace ningún cambio. Independientemente de eso van a seguir las ejecuciones de acuerdo por la corrupción y todo esto. Pueden llegarse a otros términos, o sea, buscarse otras alternativas, algún otro, y empezar desde más abajo. Yo creo que desde lo que es la educación, toda la gente, desde la educación, de todo ahí, para empezar a ir poco a poco cambiando y ir erradicando toda esa situación. Ok, adelante, compañera de sombrero rojo, por favor. Por ejemplo, nosotras creemos, como comentan aquí, que la cadena perpetua, pero siguen vivos, siguen trabajando desde la cárcel, siguen creando cárteles, entonces mejor que matarlos, porque así se erradica con todo eso. Entonces nosotros creemos que tampoco la cadena perpetua, el caso es que mejor, pues como dice aquí, se elimina al individuo, ya no molestará más y la seguridad de las personas pues mejorará con el tiempo, porque pues sí es un proceso a largo proceso. Adelante, compañera, aquí por Okay. Yo voy con 3 puntos, para el sombrero amarillo, para los compañeros del sombrero blanco, incluso también para los del sombrero rojo. Preguntabas el por qué con la pena de muerte siguen habiendo delincuencia. Es sencillo. Simple y sencillamente no estamos erradicando el problema de raíz. Como decía la compañera, es mejor erradicarlos de plano porque están consumiendo realmente todos nuestros recursos. La gente que realmente está trabajando y trabaja bien y que son gente que tiene mucha ansiedad de sobresalir, desgraciadamente por una persona le decae mucho el ánimo. Realmente a una persona que metes a la cárcel tienes que pagarle prácticamente alojamiento, le pagas comida, no trabaja. No existe realmente en México un proceso en el cual, en lugar de meterlos a la cárcel y los pongan a trabajar para que realmente ellos se ganen la comida, lejos de hacer eso, a nosotros los contribuyentes somos los que realmente tenemos que mantenernos. Y no tiene caso que tú estés manteniendo una lacra que realmente no te sirve de nada. Por eso es que deberían de implementarla. En cuestión de las estadísticas, me da la razón. Las estadísticas decían que en las cárceles donde más se ejecutaron o hay más ejecuciones es en China y Estados Unidos. Estados Unidos y China son las potencias que tenemos en todo el mundo. En las que disminuyó las ejecuciones están la India, Kuwait, Vietnam. Son lugares que son muy pobres. Desgraciadamente, creo que ahí, si pudiesen ellos tener un proceso o una ayuda de gobiernos como son Estados Unidos para aplicar la pena de muerte como deben de ser, creo que incrementarían también su nivel de economía. Entonces, a mi humilde opinión, yo creo que sería lo correcto. ¿Tenías un comentario para la compañera de rojo? Ya Sí, le comenté. ya para que termine. Que sí está de acuerdo. Exacto. Un punto de vista que decían los compañeros de negro, que en las cárceles no se trabaja, les ponen actividades como son, y suponemos que también en las del mundo entero. Por otra cuestión, también mencionaban que deberíamos de matar a las personas en este caso. México lamentablemente es un país corrupto. Vamos a ser sinceros todos, México es un país que se mueve con dinero. Entonces, obviamente, si yo tengo mucho poder, tengo mucha influencia de dinero, tengo mucho efectivo, fácilmente, como la película que se llama Presunto Culpable, tenemos un claro ejemplo. No podemos nosotros, si no tenemos un buen gobierno, decidir si la pena de muerte
es buena, en este caso es mala, porque se comprobó que el dinero lamentablemente mueve. Entonces se pagan justos por pecadores. Es por eso que nosotros estamos en contra de la pena de muerte. Claro. ¿Tenías un punto que querías Nada más. comentar, compañera Sombrero Blanco? Sí, nada más era que la India no entra aquí, es Indonesia. Ah, ok. Perfecto. Hasta aquí estamos bien. Quisiéramos invitar a los compañeros del Sombrero Verde, ya que ellos, su participación es crear una propuesta. Realmente queremos ver qué propuestas tienen ustedes acerca de lo que estamos comentando, de los temas a tocar. Por favor, Uno de la propuesta que nosotros tenemos, y como decía aquí, que a raíz hay que agarrar esto, ¿qué se tiene que hacer? México tiene que invertir en la educación. México y el gobierno, ¿qué quiere? Personas mediocres. ¿Para qué? Para que esté la corrupción allá arriba y los demás sigan teniendo. Hay que invertir en la gente, en la educación, para que mientras más preparado estés mental y psicológicamente, pues se va a tener mayor capacidad y estar más que nada ocupados y no estar pensando en hacer malicia como tomar o como asaltar. Ahorita se da mucho la necesidad de estar asaltando, pero ¿por qué se da esto? ¿Por qué? Porque hay mucha gente en necesidad que tiene en su casa, tiene 2, 3 hijos que desgraciadamente no se cuidan de los medios que hay, como condones, todo. Entonces, pues los niños tienen que comer. Para conseguir ahorita un empleo, ¿cuánto tienes que hacer? De 2 o 3 meses. Entonces, el gobierno en sí, como en otros lugares, no te dice, ahí te quedaste sin empleo, como en Cuba. Te mantiene, aunque sea te dan una despensa. Aquí en México, ¿no? En México te quedas sin empleo, búscale cómo. Entonces, el mismo gobierno te orilla a hacer delincuencia. tu propuesta es A raíz generar la educación en México. invertir a la Generar la educación en educación. México.